Porfirio Díaz logra una era de prosperidad nunca vista en México. México había dejado de ser un país problemático, ahora ya era un país civilizado, moderno, ordenado. Pero Díaz también abre una profunda brecha entre ricos y pobres. Este proceso lo que hace que existan también desequilibrios entre las clases sociales. Para muchos, es un defensor de la patria. A Porfirio Díaz se le va a considerar como un héroe nacional. ¡Viva el general Díaz! Para otros, es un tirano. Sufragio efectivo y no reelección. Si el orden no puede ser restablecido por los buenos, tendrá que ser por los malos. A 100 años de su muerte en París, los restos de Porfirio Díaz no han sido repatriados. Los restos de Porfirio Díaz y lleva más tiempo fuera de México que en México. Padre, Figlio, Spiritus Sancti. Amén. Sino que para el alma y el cuerpo de medicina, que vives y reinas, Dios Padre, con los siglos de los siglos. Amén. Cuando muere mi bisabuelo, el 2 de julio de 1915, muere acompañado exclusivamente de su familia más íntima. No están presentes las autoridades mexicanas en ninguna forma. In nomine Padre, Figlio, Spiritus Sancti. In nomine Padre, Figlio, Spiritus Sancti. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, guárdelo. En nombre Padre, Figlio, Spiritus Sancti. En nombre Padre, Figlio, Spiritus Sancti. Cuando sentía que sus últimos años estaban próximos, siempre expresó su deseo de regresar a México y de ser enterrado junto con su madre en la Iglesia de la Soledad en Oaxaca. En nombre Padre, Figlio, Spiritus Sancti. Amén. Amén. Porfirio Díaz nació en 1830 en Oaxaca, en una familia de la clase media pueblerina. Su padre era artesano, pero murió pronto, él quedó huérfano de padre. Su infancia, adolescencia y juventud correspondieron a años de difíciles relaciones internacionales. 1836, la pérdida de Texas; 1838, la guerra de los pasteles contra Francia; 1846-48, la guerra con Estados Unidos, pérdida de la mitad del territorio. Derivado de inquietudes sobre los marcos legales en el país, va a inscribirse en el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca para cursar la carrera de leyes, combinando esto con incursionar en el terreno de la guerra, donde va a enfrentar al ejército francés. Al cumplir sus 32 años de edad, Porfirio Díaz se une a las tropas mexicanas que defienden al país de una nueva invasión francesa. El ejército francés era el mejor del mundo. Para el ejército mexicano, por tanto, la estrategia fue estrictamente defensiva. El ejército mexicano resiste la carga y doblega a las fuerzas francesas en la batalla de Puebla. General Díaz, Coronel González. Son las órdenes del general Zaragoza. Díaz fue subordinado del general Zaragoza. La estrategia de Zaragoza era defender la situación militar. No tenía intención de atacar. El ejército francés pierde la batalla y Zaragoza ordena la retirada de sus tropas. El general se equivoca.
No es momento de retirarse, es momento de atacar. Pero los franceses ya están huyendo, general. Por eso, hay que asegurarnos de que no den marcha atrás. Al ver los franceses huir, Porfirio Díaz decidió perseguirlos. Luego de 5 años, los franceses se retiran de México. La guerra civil continúa entre los conservadores, que se habían aliado con los franceses, y los liberales, a los que pertenece Díaz. El 2 de abril de 1867, las tropas del general Díaz finalmente resultan victoriosas. A Porfirio Díaz, después de la batalla del 2 de abril, se le va a considerar como un héroe nacional. ¡Viva el general Díaz! ¡Viva el general Díaz! ¡Viva! En nombre de la patria agradecida y como tributo del más alto reconocimiento a los buenos mexicanos que han sabido defenderla, le hago entrega de este símbolo de nuestra gratitud. Señor presidente. Juárez mismo determina que Díaz es el hombre que, en aras del proyecto republicano, ha brindado servicios muy destacados y que esos servicios destacados pues lo llevan a dos referentes: ser un defensor de las instituciones y un hombre leal y obediente a las órdenes del presidente. También se le obsequiará una hacienda, la Hacienda de la Noria, ubicada en Oaxaca, su tierra natal. Muchas gracias, señor presidente. Lamento su pérdida, doña Carmen. Pero Porfirio Díaz es persona non grata en México. Cuando ocurre el deceso de mi bisabuelo, Carmelita y la familia que vivía con él en Francia deciden que el cadáver eventualmente tendrá que ser repatriado a México. Mi marido tiene derecho de regresar al país que él construyó. Era una época de mucho desorden. Estaba la revolución en su apogeo. Estamos en medio de una revolución encarnizada y la responsabilidad del general... Mi marido es un héroe. Hoy para muchos, tirano. En virtud de que en México las cosas siguen muy revueltas, no hay manera de que la autoridad mexicana acceda a esta petición por parte de Carmelita. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, ¿qué tal? Siéntense. Muchas gracias. El general está por llegar. Porfirio Díaz tenía la ambición de ser presidente de México. Lo intentó en una ocasión. Señores, ¿qué tal el camino? Bien, mi general. Después, digamos, de la intervención francesa, Díaz intentó llegar a la presidencia mediante elecciones. Díaz se presenta como candidato presidencial en 1868 y en 1871. En ambas ocasiones fue vencido por Benito Juárez. A partir de esas dos experiencias fallidas, Porfirio Díaz va a despreciar, a no creer, a no confiar en los procesos electorales. Señor presidente. Muchas felicidades. Señor presidente, muchas felicidades. Juárez y Díaz eran caras de la misma moneda. Eran los dos liberales,
les separaba básicamente la rivalidad política. El país se está yendo a la ruina. Y una rebelión contra Juárez es la solución. Lleva 13 años en el poder. Díaz lanza el Plan de la Noria contra el gobierno de Benito Juárez. Manuel. Cuentas conmigo. El Plan de la Noria va a lanzar una proclama contra la reelección del presidente Benito Juárez. Su eslogan es menos gobierno y más libertad. Firma. Si no, se va a quedar para siempre. El objetivo de la rebelión de la Noria era luchar a favor de la Constitución, fundamentalmente combatir el último intento de Benito Juárez por reelegirse. Refiere a la aspiración del general Porfirio Díaz, quien desde el triunfo de la República aspiró a la primera magistratura del país. Son las órdenes del general Zaragoza. Porfirio Díaz es honrado como héroe nacional por el presidente Benito Juárez. Señor presidente. Pero poco tiempo después lanza una proclama contra él y se levanta en armas. Lleva 13 años en el poder. Benito Juárez fue reelecto en 1871, pero murió en 1872. Por disposición constitucional, quien asumía la presidencia era el presidente de la Suprema Corte, Lerdo. Porfirio Díaz estaba convencido de dos cosas. Uno, de que Lerdo no llenaba los zapatos de Juárez, que no tenía la capacidad de liderazgo, de suplir a ese jefe del grupo liberal como había sido Juárez. Segundo, le parecía una presidencia muy ideologizada, muy jacobina, innecesariamente conflictiva. Contra eso es contra lo que se levanta Díaz. El que Díaz llegara al poder mediante una rebelión armada no era inusual en el siglo XIX. Casi todos los presidentes o muchos presidentes habían llegado de esa forma. La Noria fue una rebelión fallida. La rebelión de Tuxtepec fue triunfante. Después de años de batalla, el 16 de noviembre de 1876, Porfirio Díaz llega a la presidencia de México. Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Cuando Díaz asume la presidencia, rápidamente encuentra varios apoyos. Primero que todo, el ejército. Segundo, una clase media que va a agradecer, digamos, el establecimiento del orden en el país. Incluso la Iglesia Católica va a simpatizar con él, en tanto que Díaz no va a aplicar los principios jacobinos como los había estado aplicando Lerdo. La ideología liberal en el 19 era completamente anti-reeleccionista. Por eso ningún presidente o político liberal habla de reelegirse. Gracias, Manuel. Felicidades, señor presidente. Pero no está muy concretado en la Constitución de 57. Es Porfirio Díaz que lo pone en la Constitución, que una obligación de no reelegirse. Esperan años muy buenos a la patria. Que así sea. Felicidades.
Porfirio Díaz había expresado su deseo de ser enterrado junto con su madre en la iglesia de la Soledad en Oaxaca. Mon général, c'est fini. Madame. El pronóstico de ellos es que sería cuestión de 1 o 2 años, razón por la cual entonces toman la decisión de embalsamar el cadáver. Lo embalsaman de acuerdo a la técnica de aquella época, que es a base de formol. El cadáver embalsamado de Porfirio Díaz se coloca en un principio en la parroquia Santo Honoré de Lo. Lleva 13 años en el poder. Porfirio Díaz lidera sendas rebeliones contra las reelecciones de Benito Juárez y Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz tenía la ambición de ser presidente de México y lo logró a través del Plan de Tuxtepec. El cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Cuando finalmente derroca a Lerdo y asume el poder, una de sus primeras decisiones como presidente es prohibir la reelección inmediata. Esperan años muy buenos a la patria. Que así sea. Mi marido tiene derecho de regresar al país que él construyó. Después de que transcurren 7 años y el cadáver en Santo Honoré de Liu está expuesto a la vista de todo el público que quiera ir a visitarlo, se empieza a observar que es necesario que su cadáver tenga un tratamiento más definitivo. ¡Luz! ¡Córrele! ¡Te voy a ganar! Porfirio Díaz se casa en segundas nupcias con Carmen Romero Rubio, 34 años menor que él, e hija de un importante empresario mexicano. Manuel Romero Rubio es el padre de la segunda esposa de Porfirio Díaz. Estaba muy cercano, era miembro de la élite económica, sobre todo de la Ciudad de México, y esto permite a Díaz acercarse a esta élite que van a obviamente a participar y a ser muy activos en la transformación económica de México. Yo califico el matrimonio entre Carmen y Porfirio como un matrimonio bastante político. ¡Ya, Porfirio! Este Porfirio es como la rabia. Fue una forma de reconciliar con la Iglesia y también con la oposición política. Porfirio Díaz experimentó un cambio en su personalidad a raíz de su matrimonio con Carmelita. Algunos autores llaman a este proceso la aristocratización del César. Dejó de escupir en los eventos públicos, comenzó a vestirse de otra manera. Incluso algunos dicen que blanqueó su piel. Está llegando el presidente Manuel González a felicitarlo. Al terminar su primer periodo,